uno de los usos, si no es que es el uso más importante de las derivadas, es poder calcular máximos y mínimos de funciones. ¿Ok? Obviamente tenemos que ver qué son máximos y mínimos. Dice, algunas funciones tienen puntos denominados máximos y mínimos locales. ¿Qué significa? Ah, que si nosotros vemos solamente un pedacito de la función, es el punto más alto o el punto más bajo. Pero repito, solamente cuando me fijo en un pedacito. ¿Por qué? Porque si me fijo en todo, este de aquí no es el número más alto. Recuerden que de manera vertical me representa números, ¿no? Imagínense que aquí me representa 10 de altura. Ah, bueno, en este pedacito el 10 es el número más alto. Pero, por ejemplo, acá ya puede ser, no sé, 13. Y la lógica dice que esa función sigue para arriba. Se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y que no tiene fin en realidad. ¿Ok? Entonces, de manera local, es decir, nomás en este pedacito, el 10 es el número más alto, pero eso no lo hace el número más alto de toda la función. Y no tiene nada de malo. ¿Ok? Nada más es el por qué los llamamos locales, máximos locales y mínimos locales. Dice, uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial nos dice, si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto X igual a A, es decir, que nosotros tenemos que tener un valor de X, entonces se tiene que cumplir que la derivada con ese valor tiene que ser igual a 0. Y esto se verifica con un dibujo. Recuerden, ¿qué me representa la derivada? Líneas tangentes. Aquí están mis líneas tangentes. Pero recuerden que la derivada me calcula la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente? La pendiente literalmente me pregunta, si yo me muevo un lugar hacia la derecha, ¿cuánto me muevo hacia arriba o hacia abajo? Pero pues si se fijan, una línea horizontal no sube ni baja. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pendiente tiene que ser igual a 0. Y ese es un comentario, un dato cultural para todos, ¿ok? Una línea horizontal siempre tiene pendiente igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación, está acostada, está horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues simple y sencillamente nuestra intención es buscar los puntos donde la derivada valga 0. Literalmente buscamos esto. Buscamos los puntos donde la derivada de la función vale 0. ¿Ok? No es tan difícil de hacer. Dice, ejemplo, encuentra los máximos o mínimos locales de la siguiente función. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es x al cubo menos 3x. Denme un momento, lo voy a hacer en el pizarrón. Para que sea más fácil. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta función. X al cubo menos 3x. Y la pregunta es, ¿tiene máximos o mínimos locales? Es pregunta. Queremos ver si sí tiene. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, déjenme me regreso un poquito este pedo. ¿Qué me dice aquí? Literalmente me dice los puntos donde la derivada sea 0. Eso es lo que dice esa parte de hasta abajo. Ah, bueno. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que mi herramienta entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra herramienta para trabajar es la derivada. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es la derivada de la función con la que queremos trabajar.
Y simplemente hacemos las cosas de manera normal, ¿ok? X al cubo. Ah, bueno. X al cubo, utiliza la misma fórmula de X a la N, se convierte en NXN menos 1. Pero ahora la N vale 3. Entonces lo único que hay que hacer es poner ese 3, ¿no? ¿Qué me dice? N, pues pongo el 3. Pongo la X. Y ahora le tengo que poner nueva potencia, pero es la original menos 1, entonces la nueva potencia es esto. ¿Qué me dice la siguiente parte? Ah, bueno, como se está restando, la derivada es lineal, respeta sumas. Oiga, profe, pero dijo sumas, no restas. Recuerden que la suma y la resta como tal es lo mismo. Las restas en realidad son sumar números negativos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ah, pues sencillo. Pongo la resta, ahora me dice 3. Hay un 3, ya sabemos que los números se esperan. Ah, entonces no hay bronca. Y ahora, para finalizar, hay otra fórmula que no ha salido en ejemplos, pero pues está sencilla. La X por sí sola, al derivarse, se convierte en 1. Eso va de ley. Entonces, esta X de aquí, la X que está ahí a un lado del 3X, se tiene que convertir en 1. Y aquí nada más la ponemos 3 multiplicado por 1. Ahí está. Vimos ahí detalles de internet, pero ya volvió, ¿ok? Esta X de aquí es la que se tiene que derivar y se va a cambiar por 1. Aquí está. Entonces, ¿qué sigue? Pues primero que nada, simplificar esta parte. Nada más el 3 por 1 se tiene que multiplicar. Dice, f de x', la derivada, es igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces, esta de aquí es la función derivada. ¿Qué necesitamos? Ah, pues nada más que no se nos olvide que a nosotros nos piden que la derivada sea igual a 0. Es lo que dice aquí. F' de A tiene que ser igual a 0. Aunque dijera F' de X, la idea es la misma. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esto en una ecuación. ¿Ok? Es 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y nada más hay que resolver esa ecuación. Está sencilla. El menos 3 pasa sumando. El 3 pasa dividiendo, es decir, x cuadrado es igual a 3 dividido sobre 3. 3 entre 3 me da 1. Y para finalizar, recuerden que el cuadrado se quita con raíz cuadrada. Entonces, x para quitarle el cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 1. Que nunca se les olvide que la raíz cuadrada tiene dos resultados, el positivo y el negativo. Es decir, x es igual a más menos 1. Que esto significa que x puede ser igual a 1 positivo o x tiene que ser igual a 1 negativo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿esta función tiene máximos o mínimos? La respuesta es sí. El 1 y el menos 1 van a ser o pueden llegar a ser máximos o mínimos. La pregunta es, ¿cómo decidimos si son máximos o mínimos? Primero que nada, si vemos el dibujo, lo podríamos identificar fácilmente. Pero obviamente el comentario es, ¿qué pasa si yo no tengo el dibujo? La manera es sencilla. Hay que evaluar. ¿Qué significa evaluar? Pues meterlos a la función. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo meto el 1 positivo en la función? Pues nada más evalúo 1 al cubo menos 3 por 1. Esto es 1 menos 3 y de resultado me da menos 2. Ahora lo hago con el otro. ¿Qué pasa si meto el menos 1? Entonces va a ser menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Esto es menos 1 más 3
y esto me da de resultado 2 positivo. Entonces, ¿qué concluimos? Simplemente hay que ver cuál es más grande y cuál es más chico. ¿Cuál es más grande? El 2. ¿Cuál es más chico? El -2. Oiga, profe, ¿son el mismo número? No, no es cierto. Uno es positivo y el otro es negativo. Y recuerden que eso significa que son números diferentes. Entonces, ¿cuál era más grande? El 2. Entonces significa que este es el máximo. Y el -2 es el chico, entonces este tiene que ser el mínimo. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, oiga, profe, o bueno, la indicación es, ¿esta función tiene máximos o mínimos? Sí, tiene máximo en el número -1 y tiene mínimo en el número 1. ¿Cuál fue el proceso que tuvimos que seguir? Recuerden, esta es la clave. La derivada siempre se iguala a 0. Esa es la parte más importante. Se convierte en una ecuación y pues nada más hay que terminar de resolver.